Buenas noches y bienvenidos a este jueves de esperanza. La noche no es la más paciente, pero bueno, tenemos quórum, para como está la noche, está bastante bien. Yo antes de presentar aquí a José Manuel, voy a tomar la libertad de deciros un poco en qué consiste los jueves de esperanza. ¿Vale? Los jueves de esperanza son unas reuniones, unas conferencias, unos ciclos que organiza la cuadrilla de costaleros de la esperanza, pero que van dirigidas a toda la hermandad de la Trinidad. ¿Vale? Con este empezamos el 11º curso cofrade, que ya 11 años, hombre, ya vamos teniendo un poquito de solera. Así a modo de resumen, mira, han venido artistas como Pepe Delgado, la enfermería Delgado, Luis Álvarez Duarte, que en paz descanse. Hemos tenido capataces Aliza Bejarano, medio de comunicación como Fran López de Paz o José Manuel García Bautista. Hemos tenido actos solidarios como los que tuvimos de los donantes de órganos con el doctor Pepe Pérez Bernal. Hemos tenido con música, trajimos a Rondó Gaditano, que dio aquí el concierto un día que llovía más que hoy todavía, más que hoy. Hemos tenido música de cámara de la banda de La Oliva de Saltera, que yo creo que no lo ha hecho nadie nada más que nosotros. Tuvimos también música de cámara de la Cigarrera, de Cristo. Y después hemos tenido otra serie de reuniones más íntimas, de vivencia, de nuestro pregón de este año que ha dado Juan Antonio, en fin. En definitiva se trata de un medio de socializar y cultural dentro de la hermandad y que al final siempre terminamos con un ratito de confraternidad, con nuestras cervecitas, nuestras tapitas, nuestra batallita, que de eso es un poco de lo que se trata. Ya centrándonos un poco en lo que el día de hoy, la lanza de Longino y el cáliz de la última cena, entre el misterio y la leyenda, José Manuel García Bautista va a hablar sobre él. Yo cuando me dio el título de la conferencia, yo me digo, esto es Indiana Jones a la sevillana. Sí, porque aquí nos faltan los alemanes dando vueltas por ahí y ya tenemos la conferencia lista, ¿sabes? Entonces, José Manuel prácticamente forma ya parte de nuestra cuadrilla. Cada vez que le hemos dicho, mira, José Manuel, sin problema, desinteresadamente, cuando queráis, lo que queráis, con los medios que queráis, yo ya he pensado el año que viene llamarlo para igualar. A ver si igualamos. No me ha llamado Dios a mí por igualar, fíjate. Y ya te llevo una bandera, lo que tú quieras, pero un costado. Por ahí no me ha llamado Dios, ¿eh? Entonces ya, por decir un poco, que lo conocemos ya, que ya es la tercera vez que viene con nosotros, ya hablo de la Sábana Santa y después hablo de los misterios de Sevilla. Nace en Sevilla en 1972, periodista de profesión y pasional, lleva más de 25 años en el campo de la investigación de lo paranormal. Si me equivoco en algo me lo dice. Yo no voy a decir muchas cosas, yo me ahorraba el currículum, a mí me corta eso, tela. Hombre, actualmente uno de los máximos exponentes de la divulgación de la investigación paranormal en España, colabora entre otros con el programa de La Noche Más Hermosa de Canal Sur, más que nada porque es lo que me ha hablado, duermo con él todos los fines de semana y me levanto con mi mujer, ¿verdad? Después de sus libros pues tenemos La Guía Misteriosa de España Encantada, 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo, Enigma de la Semana Santa de Sevilla, El Enigma de la Semana Santa o Sevilla Paranormal. Tiene un montón de títulos, pero bueno, estos son así un poco de los últimos, que el último es Sevilla Terrorífica, ¿no? Sí. Que es la última desde que estuviste aquí. La verdad que desde que tuvimos la última conferencia hay muchos que nos acercan a San Juan Bosco allí, porque es donde se desentierra y se entierra el fantasma. Es que tenemos un fantasma allí. Y entonces cada vez que se acerca uno allí a la mano derecha dice, espérate a ver si el fantasma se entierra y se desentierra y estamos aquí. Porque yo en 6 años que estuve aquí no salió el fantasma. Nunca. Pero, es que había otros fantasmas, pero vamos, nunca. ¿Vale? Entonces yo, aparte de su tema profesional y demás, lo que nos gustaría destacar hoy es su faceta humana. Es una persona que siempre está dispuesta, por lo menos con nosotros, la parte que lo conocemos, comunicador empático y simpático y parasimpático, ¿eh? Es una de las características. Una persona súper cercana y siempre está dispuesto a lo que le pedimos. Yo, sin más, lo que me gustaría es que pasemos un buen rato, agradecerle, como siempre, al haber venido, que traiga sus enseres, que ya os dirá que son réplicas exactas de las que va a comentar. Y simplemente, tuya la palabra y no me enrollo más. Bueno. Es la primera vez que doy una conferencia con un micro tan grande. Como si quieres quitar el micro. Bueno, lo primero agradeceros la deferencia que siempre tenéis conmigo e invitarme a estos jueves de esperanza, que yo la verdad es que estoy encantado de venir, porque me reencuentro con muchos recuerdos míos de la infancia y me reencuentro también con los tiempos que pasé aquí en la parte de FP
Y también me reencuentro con la hermandad, que al fin y al cabo siempre he tenido muchos lazos con ella. Con lo cual yo os agradezco a los dos, tanto hermano mayor como a ti, que tuya es una responsabilidad muy grande, aparte, el que me invitéis a daros estas charlas que al fin y al cabo doy. Y que hoy, la verdad, no quería hablar de unas reliquias o de reliquias normales, ¿no? Podía haber hablado del sudario de Oviedo, que lo tenemos pendiente. Os podía haber hablado de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que también tiene muchos misterios. Pero por contra, me he querido atrever hoy a dar una conferencia que no he dado nunca y que es precisamente del cáliz, del Santo Grial y de la lanza del destino, de dos reliquias que están vinculadas directamente con la sangre de Cristo. Porque, fijaos bien, la sangre de Cristo decían que era milagrosa, obraba milagros. Y como tal, todas las reliquias que tienen que ver o han tenido que ver con Jesús de Nazaret son las que se consideran reliquias de primer orden, es decir, las reliquias más valiosas. Luego están, evidentemente, la de los santos mártires, que también tienen un peso específico dentro de lo que ha sido y es el cristianismo, porque en su día servía para evangelizar. Es decir, allá donde había una gran reliquia, lo que se ponía a su alrededor eran núcleos poblacionales, pero también comerciales. Todo ello lo refleja muy bien, por ejemplo, la película Los Pilares de la Tierra, cuando hacen una catedral con unos huesos sagrados y a partir de ahí crece lo que es una ciudad y el comercio en la zona. Pero claro, hay que saber distinguir muy bien cuáles son las reliquias realmente importantes. Las reliquias siempre que van a ser más importantes son los clavos de Cristo, siempre, porque nuevamente estuvieron en contacto con lo que es la figura de Jesús de Nazaret, pero también con su sangre. El Santo Cáliz, la lanza, también en este caso lo que es la Santa Corona de Espinas, que hoy, si tenéis la oportunidad de ver la corona de espinas, que está en este caso en Francia, vais a descubrir que prácticamente no le quedan nada de espinas, es simplemente como una especie de diadema que se guardaba en la Catedral de Notre Dame y que debido al incendio que sufre el templo parisino, pues se tiene que sacar, se tiene que evacuar de urgencia. Y luego, evidentemente, nos encontramos la sábana santa y el sudario de Oviedo. Son las reliquias que hoy día son más veneradas y tienen un mayor peso específico dentro de lo que es toda la iconografía y todo lo que es el apartado evangelizador que tienen las reliquias. Pero quizás una de las más importantes, por la trascendencia que ha tenido social, cultural e incluso a nivel cinematográfico, es el cáliz. El cáliz, en este caso, el Santo Cáliz, que en muchas ocasiones, tal y como nos lo brindan en determinadas películas o incluso en la imaginería popular, tenemos en la Semana Santa sevillana imágenes, procesiones que representan el cáliz, pues evidentemente poco o nada tiene que ver con el que realmente era. No era una copa valiosa, no era una copa de oro, porque entre otras cosas nos tenemos que ir a la época, siglo I de nuestra era. Una cena que ofrece en una casa de acogida y donde nos vamos a encontrar que los enseres domésticos, los enseres diarios, pues no eran valiosos, porque realmente en la época nadie bebía, salvo el emperador y algún que otro reyesuelo, ninguno bebía en copas de oro. Por lo tanto, un cáliz, nunca tenemos que buscar un cáliz de oro, un cáliz de un metal noble. Es como en la película, en Indiana Jones, cuando decían aquello de esta no es la copa de un carpintero. Efectivamente, no tenemos que buscar eso. ¿Qué era lo más habitual que nos encontrábamos en la época? En ese siglo I, incluso en los 3 primeros siglos de nuestra era. Pues fijaos, algo tan simple como por ejemplo un cuenco que podía formar un coco partido a la mitad, ya tenéis 2 copas.
Los hebreos son muy meticulosos en lo que son sus tradiciones, nunca bebían en una copa de madera porosa, está prohibida, ellos lo tienen prohibido por norma, en este caso religiosa, por tanto tenemos que buscar maderas más duras, maderas que sean de otro tipo. Y cuando buscamos en este caso cómo podía ser esa copa, pues nos encontramos que lo habitual, cuencos de madera, como os decía, o copas de este estilo, copas que eran de barro, estas de barro, no tenéis que buscar evidentemente un interior dorado, eso viene ennoblecido, pero eran copas simples. ¿Y por qué tiene tanta importancia la copa de la última cena? Bueno, pues tiene tanta importancia porque es la copa que se utiliza para consagrar aquella mesa, tanto el pan como el vino, el cuerpo y la sangre. Y fue la última que consagró esa sangre, por lo tanto tiene una importancia especial. Se considera que se guarda y cuando el propio Jesús de Nazaret es crucificado, nos encontramos que el propio José de Arimatea dice que acude al monte del Gólgota, el monte Calvario, dicen Calvario porque el monte Calvario viene de Calvaria y decían que visto desde lejos parecía que representaba como una especie de calavera, por eso le pusieron Calvario, de Calvaria. Y el propio José de Arimatea, que era uno de los presentes en aquella crucifixión, sabéis que los judíos tienen una norma, no tenemos que olvidar algo, que es que Jesús de Nazaret nace en Judea, por tanto era judío, y atendía a sus tradiciones. La tradición era que un reo, toda la sangre la tenían que tener contenida en paños, en recipientes y que acompañara al difunto a su último viaje, a esa transición que tiene al más allá. Entonces José de Arimatea lo que hizo fue recoger la sangre en la copa. Él se acerca y no sabemos cómo, porque evidentemente nos lo recogen las escrituras, se supone que acercó precisamente a esas gotas que caían de las manos del propio Jesús de Nazaret lo que era ese fluido vital. Y esta copa debió acompañar también en el sepulcro al cuerpo de Jesús de Nazaret. La copa evidentemente se pierde, recordad que está prohibido tener y guardar cualquier hecho que esté relacionado con una crucifixión o con la muerte de un judío, por lo tanto, por norma también, esto debió de acompañar al cuerpo. Y sin embargo, se pierde. Es curioso porque vamos a tener, por ejemplo, relatos de la copa de Cristo, cuando reaparece posteriormente, en siglos posteriores, en diferentes ubicaciones, en diferentes puntos. La primera de ellas ya nos hablan los evangelios apócrifos, también nos hablan el Nuevo Testamento, evidentemente, cuando nos dicen de la forma que se consagra aquella última cena. Ya tenía el carácter de sagrada la copa, pero también lo vamos a encontrar en los evangelios apócrifos, cuando se hablan que de la propia copa se podía sanar a personas que estaban enfermas. Y esto va a tener mucho que ver con el resto de reliquias que estamos viendo en la mesa, porque antes tú lo comentabas, nos faltan los nazis por aquí dando vueltas para ya tener una película de Indiana Jones, pero eso es uno de los hechos que alimenta precisamente a las SS, a las tropas alemanas, en este caso al cuerpo, a la Guardia Negra de Hitler, para buscar el Santo Grial en España. Griales hay muchos, no nos engañemos, copas hay muchas. De hecho, en España tenemos dos de ellas. Tenemos el cáliz de Doña Urraca y tenemos el cáliz de Valencia, el Santo Cáliz de Valencia, los dos, que hoy día, si los veis, vais a ver que están muy historiados. Tienen un pedestal, piedras preciosas, todo eso es un añadido. Si lo desmontamos, lo único que nos va a quedar es un cuerpo que es, en este momento, pues una especie de cuenco, que es de una piedra determinada, que es piedra de ágata, y se supone que de ahí es precisamente donde bebieron. Es imposible datar eso. Por el carbono 14 es imposible datar la piedra. La piedra no tiene datación radiocarbónica, por lo tanto no podemos determinar la antigüedad de esas piezas. Pero sí podemos datar todo lo que ha sido el recorrido que ha tenido hasta hoy.
Fijaos que la historia del Grial se divide, se fragmenta. La primera vez que aparece el relato del Grial fuera parte de los evangelios, lo vamos a tener en un relato precisamente de Robert de Boron, y también, evidentemente, pues nos lo vamos a encontrar en Wolfram von Eschenbach, y también nos lo encontramos en quizás uno de los más conocidos, que es el que escribe el relato de Parsifal, es decir, de Percival. Os sonará por los caballeros del rey Arturo, ¿verdad? Y que son los tres autores que escriben de ellos. Son los tres autores con los que nos llega, a partir de ese tiempo, pues todo lo que son el mito del Grial. El mito del Grial que cuentan José de Arimatea cuando empiezan las persecuciones a los cristianos, sale de Jerusalén, se embarca, en este caso en la zona que hoy podríamos entender como Tel Aviv, y sale con dirección vía Chipre hacia Europa, desembarca en Marsella coge dirección a lo que es Britania y llega a Britania. En este caso, en las Islas Británicas, es donde él llega con la copa, y la copa, cuando él muere, queda a manos de los custodios del Grial. Los custodios del Grial son los que van a tener, a partir de ese momento, lo que es la copa en custodia. Para unos está en toda la zona que hoy podríamos identificar como Escocia, es decir, las tierras altas, las Highlands de lo que es el Reino Unido, se le sigue perdiendo la pista, y ahí es donde Chrétien de Roche nos empieza a hablar de todo lo que son esos mitos relacionados con el rey Arturo, con ese caballero que busca el Grial, porque de la mano del Grial también sana el propio rey, y hay toda una literatura fantástica que nos habla de la copa. Y eso influye notablemente en, por ejemplo, un músico sobresaliente como fue el propio Wagner para hacer sus óperas. Óperas que, por ejemplo, eran muy seguidas por el propio Hitler, que era un enamorado de lo que eran precisamente sus composiciones. Y Hitler, cuando llega al poder, Hitler estuvo muy mal asesorado, estuvo rodeado de gente que tenía la cabeza poco amueblada, aunque pueda dar la impresión de lo contrario, pero se rodea de personajes muy oscuros, como uno de ellos, por ejemplo, era Heinrich Himmler. Y Heinrich Himmler a él le hace ver la necesidad de aglutinar reliquias. Y una de las reliquias que le recomienda es precisamente el cáliz. Sobre la lanza del destino no había que incidir mucho en Hitler. Hitler en su día, cuando él no era alemán, él era austriaco. Eso es una rémora que siempre tuvo. Por eso él no hace la guerra contra Austria, él anexiona a Austria, no quería destruir Austria. Y cuando él vive en su juventud en las calles de Viena, él siempre malvivía pintando acuarelas. Tampoco era ni malo ni bueno, pintaba acuarelas, las vendía a la calle, y él siempre sacaba un hueco. ¿Para qué? Para ir al palacio de los Austria, de los Habsburgo, y quedarse horas y horas y horas mirando la lanza del destino. Contaba la leyenda, que quien portara la lanza dominaría el mundo, y en el momento que la perdiera, perdía la vida. Y eso a él se le queda en la cabeza. No estaba previsto ni que fuera político, ni que estuviera rendido al nacionalsocialismo, ni nada de eso. Entonces, a él realmente no le hizo falta un empujón para buscar reliquias. Cuando hoy día nos dicen el arca perdida, el arca de la alianza, ¿verdad?, creemos que es todo parte de un guión cinematográfico, y no es cierto. Buscaron el arca, buscaron el cáliz, buscaron la lanza, buscaron los clavos, buscaron el mayor número de reliquias que podían, y cuando la conseguían, iban todas a parar a un castillo en Nuremberg, que eran donde estaban precisamente todas las reliquias que iban consiguiendo. Consiguen formar un destacamento, luego consiguen también formar la NNRB, que era una de las sociedades que se encargaban de los trabajos más delicados que tenía el Tercer Reich,
y buscan precisamente la copa. La buscan en Montserrat, la buscan a través de un señor que se llamaba Otto Rahn, y él va a Montserrat a buscar el cáliz, que evidentemente no encuentra, y luego cuando baja a la zona de Valencia, él habla, y en sus diarios está escrito, como cuenta, que en una ciudad española, Valencia, se guarda un cáliz, el cual dicen que fue la copa en la que oficia Jesús de Nazaret la última cena. Y se estaba refiriendo al cáliz, en este caso de Valencia, al Santo Cáliz de Valencia, que se puede ver, que está expuesto y que hoy día uno lo puede tener casi a 20 centímetros. Es una copa, como os decía, finamente decorada, a base de pedrería, todo es un armazón, no tenéis que echarle cuenta a eso, eso es realmente un adorno. Y fijaos que estuvo durante un tiempo en la iglesia de San Juan, hace un peregrinar extraño, primero está en la zona de Galicia, luego emigra a la zona aragonesa, el reino de Aragón tiene parte del reino de Valencia y lo acaba llevando precisamente a la zona de Valencia, donde actualmente es venerado y conservado. Y luego, en estos cáliz que vamos a ir viendo, pues también nos vamos a encontrar el cáliz que en este caso pertenece a la Casa de León, que es el cáliz de Doña Urraca, y que es también un cáliz bastante historiado, también con muchas piedras preciosas. Si nos paramos a analizar el cáliz de León, bueno, pues realmente los expertos que han tenido la ocasión de estudiarlo lo ubican entre el siglo XII y siglo XIII por las características que tiene y por tanto podemos decir que no es auténtico. Con respecto al primero, con respecto al cáliz de Valencia, que son los que tenemos aquí en España, como os comentaba anteriormente, la copa es imposible de hacerle una datación, no está catalogada. Tenemos lo que es un recorrido histórico a partir del siglo VIII, siglo IX del mismo, y todo eso viene de atrás, con lo cual sí podemos saber que es un cáliz muy antiguo, pero cuando uno lo ve, mínimo se llega a preguntar aquello de, oye, ¿y es el cáliz real? En algún momento nos dicen que es una copa. Fijaos que hay un cáliz en Génova que no es un cáliz, es una bandeja, es una especie de plato. Y cuando uno lo ve dice, bueno, pero esto no pudo ser. Sin embargo, el cáliz como tal también dicen que pudo haber sido una bandeja. Es extraño, cuando uno tiene la oportunidad de verla, cuando la tiene en persona dice, bueno, a mí me extraña que sea una bandeja realmente. Pero nos vamos quedando y vamos aparcelando mucho los cálices. Hay otro que está en Ucrania, que es más parecido a esto, a una copa de barro. También con el paso del tiempo se ha tendido a engalanarlo, con lo cual van perdiendo toda la pureza, digamos, histórica que tienen, pero que también se ajusta muy bien a lo que es precisamente ese cáliz. Si atendemos a la historia religiosa que tienen cada uno de ellos, nos tenemos que quedar con ¿qué? Con que hacía milagros. ¿Y cuántos cáliz de los actuales tenemos constancia de que hacían milagros? Al cáliz de Valencia se le atribuye alguno. Al cáliz de Doña Urraca ha estado guardado mucho tiempo. Pero también, por ejemplo, en la bandeja que tenemos en Génova, decían que cuando hay lluvia, pues simplemente lo sacan en prerrogativa y llueve. Aquí en Sevilla basta que me invitéis a venir aquí a dar una conferencia para que llueva. Entonces, no hay problema, me voy a tener que invitar un mes seguido. Pero sí es verdad que era y ocurre como el crucifijo de San Agustín en Sevilla. Cada vez que había un problema de sequía, un problema en este caso de salubridad, como podía ser una epidemia, sacaban el crucifijo y oye, parece que no, pero amainaba. Y ya cuando te lo pasa una vez puede ser casualidad, cuando pasa 2 veces puede ser casualidad, pero cuando pasan 10 veces seguidas, la casualidad es menos, que es así, ¿no? Por tanto, nos vamos quedando con todos esos cálices, ¿verdad? Actualmente en el mundo, por lo menos en la Europa conocida, hay un cáliz en Georgia, hay otro cáliz en Ucrania, hay un cáliz en Siria, es decir, cálices hay muchos. Si tenemos que pararnos a contar la cantidad de ellos que hay, os diré que son 18. Claro, 18, ¿cuál es el auténtico, verdad? Porque en la mesa solo podía haber 13 cáliz.
13 copas, 13 vasos. ¿Alguno tiene que ser falso? Pues evidentemente muchos de ellos lo son, por no decir que lo son todos. Pero como os decía, pruebas y argumentos científicos, pues uno tiene poco. ¿Por qué? Porque tampoco se ha permitido. Pero si alguna vez en nuestra Semana Santa veis una copa, hacer caso precisamente a la película y elegir siempre una copa humilde, una copa que no esté sobrecargada, una copa que sea simple, incluso un cuenco de coco vale, fijaos que es simple, ¿verdad? Pero eso valdría como un cáliz. Vivimos en una sociedad en la que parece, por desgracia, que a la figura de Jesús de Nazaret no podía tener un elemento banal ni un elemento mundano. Parece que todo tiene que ir argumentado de oro y piedras preciosas. ¿Por qué? Pues simplemente por una cuestión cultural, porque nosotros mismos somos los que elevamos el rango en función de la riqueza. Algo que en una sociedad materialista como la que vivimos, pues es un planteamiento muy equivocado. Y por eso, y no es una crítica actual, sino que es una crítica que puede retrotraerse al pasado, en el mismo pasado ya tenían y ya le hacían precisamente eso a lo que eran las reliquias. Si nos vamos a Jaén y contemplamos el Santo Rostro de Jaén, ¿nos encontramos con qué? Nos encontramos con una pintura que para colmo está rodeada de oro, de un marco de pedrería, y uno se queda muy sorprendido, ¿no? Porque si en algún momento esa reliquia tuvo la categoría precisamente de una reliquia real, la ha perdido con toda la pintura que lleva añadida, con lo que tenemos que tener mucho cuidado con ello, se desvirtúa, se pierde la pureza de todo ello. Por eso os comentaba que hay siempre que buscar ¿qué? Hay que buscar siempre una copa simple, no más. Si hoy día desposeyéramos de toda la riqueza ornamental que tiene el Santo Cáliz de Valencia, pues simplemente nos queda una piedra de ágata de color marroncillo, de aproximadamente unos 10 centímetros, incluso un poquito menos de lo que es de diámetro de copa, apenas 5 o 6 centímetros de lo que es el alto que tiene la misma, y es de lo más simple. Incluso, fijaos, los expertos que han tenido la ocasión de analizar la propia copa han argumentado que realmente es como debió de ser, teniendo en cuenta que no todo el mundo tenía ese tipo de copa, ese tipo de pieza para dar de beber a todos los invitados, que posiblemente simplemente fueran incluso copas desiguales, cada uno bebió lo que pillaba, básicamente. Me he permitido también traeros un lucernario de la época, del siglo I, que es este que podéis ver, que no es hebreo. Los hebreos tenían prohibido representar figuras, incluso ídolos, y este tiene una especie de guerrero con un arco, pero que os puede ilustrar muy bien lo que es precisamente un lucernario del siglo I. Decían que cuando se deja el grial, lo que es la copa, junto a él había una lucerna. Esto normalmente se le metía aceite o un líquido que era muy denso, que era bastante oleaginoso y que prendía, que ardía. Dicen que cuando descubren el cáliz en toda la zona de Constantinopla, pues tenía a la vera una lucerna que se había llevado ardiendo durante 900 años, con lo cual te hacía o te indicaba que era una especie de luz perpetua, que es como se le llama, y que esas luces perpetuas también lo que te indicaban eran la santidad de la copa. Luces perpetuas ha habido muchas a lo largo de la historia, incluso aquí en Sevilla, en Córdoba, se han descubierto varias de ellas, de las cuales pues ya no tenemos vestigios, pero que también nos hablaban de la santidad, en este caso de lo que se buscaba. Y luego nos encontramos con la lanza. Con la lanza, le dicen la lanza de Longinos o la lanza del destino. Es una pieza que está dividida en dos. Yo me voy a permitir levantarla, la veis todos, ¿verdad? Es una réplica exacta y perfecta de la lanza que podéis ver en Austria, que es la lanza del destino, es la que roba Hitler, es exactamente igual.
la podéis buscar en internet. De hecho, antes se lo comentaba a ellos dos, cuando en Madrid han tenido, por ejemplo, en Discovery Max, que sacar precisamente la lanza del destino, no se han ido a Austria a buscarla, sino que me han pedido a mí la copia, y lo que podéis ver en Discovery Max precisamente es esta copia, es esta lanza. Es decir, ahí creo que hay otras réplicas más en el mundo, no hay más. Y fijaos que son dos piezas con una lámina de oro, que era la que se encargaba de envolverla, y la lanza realmente sería esta parte de aquí, no sería otra. Esta sería, en este caso, una lanza corta que iría engarzada, en este caso, a un mástil, una especie de palo, no nos vamos a engañar, y esto era precisamente lo que habría perforado el costado de Cristo. Cuentan los evangelios, bueno, la segunda parte le dice también la lanza del destino, ahora os explicaré por qué, o la lanza del clavo. La lanza del clavo porque se cuenta que para unir las dos partes lo que hacen es que engarzan la lanza con uno de los clavos de la crucifixión y forman una lanza completa que poco o nada tiene que ver con una lanza de la época. Esto sería algo que para incluso entrar en combate sería sumamente incómodo por todo lo que implica. Fijaos que cuando la lanza del destino, incluso a mí me cuesta trabajo montarla, cuando la lanza del destino es utilizada por Cayo Casio Longino, que decían que era el nombre real de aquel centurión. Cayo Casio Longino tiene una misión bastante especial. Él era uno de los centuriones que tenía por castigo, estar y darle muerte a lo que eran los propios reos que morían por crucifixión. Y cuando uno de estos señores moría, pues él simplemente lo que tenían que hacer era rematarlo. Claro, estaba la crucifixión y estaba la crucífesere. ¿Que eso qué era? Pues simplemente que si el hombre estaba muerto y no tenías ganas de partirle las piernas, que era lo típico, para ya asegurarte de que estaba muerto, ¿no? Lo que se hacía era que directamente se le lanceaba. No es que con Jesús de Nazaret tuvieran un trato especial, no lo tuvieron. Simplemente operaron como militares de la época. Está muerto, creo que está muerto, no me voy a parar a coger una masa y partirle las dos piernas, lo voy a lancear, que es más fácil. Y ellos lanceaban además al modo, en este caso, al modo romano, es decir, entre la quinta y sexto espacio intercostal, que era cuando ellos realmente clavaban la lanza. Levanta la mano. Que era aquí, justamente ahí. Y tenían que clavar en dirección ascendente. Imaginaos que ya lo he atravesado. Pues esto tenía que ir en dirección al corazón. De forma que la lanza, ponte otra vez bien, la lanza, una vez que penetraba, te atravesaba. En la sábana santa es curioso porque hay un picotazo en la espalda. ¿El picotazo en la espalda qué es? Lo había atravesado. Y Jesús de Nazaret, desde luego, no era un atleta, ni mucho menos. Jesús de Nazaret era un señor que tenía una complexión fuerte, que era un señor que, para aguantar lo que aguantó, podemos decir que estaba en forma, bastante en forma, y que para aguantar semejante castigo, pues también hay que decir que dentro de lo que cabe, y es mucho decir, aguantó bastante tiempo lo que fue en la cruz. Fijaos que habitualmente lo que solía aguantar un reo eran aproximadamente, depende de la persona, podía aguantar 2 días, 3 días crucificado. Tenéis que tener en cuenta que no le daban los azotes, que no llevaba el martirio que llevaba el propio Jesús de Nazaret, y que evidentemente a los otros no los clavaron por las palmas de las manos,
sino que simplemente los ataron, con lo cual la muerte se hacía de esperar. También dependía de la condición física de la persona. Jesús de Nazaret duró muy poquito en la cruz, cosa que realmente les extraña a los centuriones, y lo que hace es que directamente lo lancea. En ese momento la lanza queda impregnada con lo que es con lo que es la sangre de Jesús de Nazaret, y a partir de ahí tiene ese poder que se considera mágico o milagroso, ¿vale? Mágico o milagroso. Y hay un momento en el que cuando nuestra lanza particular empieza su peregrinar, lo primero que os he de decir es que la lanza aparece en los evangelios cuando se dice que el centurión remata el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero aparece en un testamento, en un evangelio que le dicen que es el testamento de Pilato, en el que evidentemente no se puede tener seguridad que se trata de él, quien lo escribe, pero en el que un poco se recogen aquellos días y sí le hace un poco de más mención a lo que es precisamente tanto Longino como la lanza. De Longino solamente sabemos su apellido, Longinus. Posteriormente se relaciona con el nombre de Cayo Casio Longinus, que precisamente también, curiosamente, era una de las personas que tienen y que se encargan de ¿qué? Se encargan de asesinar al propio Julio César. Todo también es un poco conflictivo y polémico porque se relacionan los nombres, pero no. Cayo Casio Longinus es el que remata al propio Jesús de Nazaret. Él dicen que después de haberlo rematado, él se convierte al cristianismo, él se transforma, él empieza a creer en la figura del Maestro, de Jesús de Nazaret, pero el arma, evidentemente, un centurión romano nunca va a ceder su arma, y un arma corta menos, por tener en cuenta que luego la tienen que usar para entrar en combate. Es decir, es una locura. Entonces, ¿por qué se sabe del arma? Bueno, pues yo lo voy a contar. Se sabe del arma porque tenemos la figura de José de Arimatea, que se presenta ante Pilatos. Sabéis que él era parte del Sanedrín, y cuando llega al Sanedrín, él le pide a Pilatos el cuerpo de Jesús de Nazaret, y dicen que también le pide el arma. A mí me chirría mucho, sinceramente, me chirría mucho, pero como os he comentado antes, como se tienen que contener todos los fluidos corporales, pues también pudiera tener alguna parte de verdad. Os digo que me chirría porque después de rematar a alguien se solía limpiar el arma con un paño, con lo cual, menos cuando estás en combate, lógicamente, ¿no? Entonces, él pide la lanza y la lanza desaparece. Para volver a aparecer, ¿dónde? Bueno, pues aquí os voy a dar un montón de ubicaciones. Hay una lanza del destino en Cracovia, quizás una de las lanzas más desconocidas pero más famosas, fijaos qué paradoja, desconocida pero famosa, es la que se guarda en el Vaticano. Muy poca gente ha escuchado hablar de la lanza del Vaticano, como muy pocas personas han escuchado hablar de las reliquias que guarda el Vaticano, y el Vaticano dice que incluso tienen otra sábana santa. Yo lo veré este mes de diciembre, que iré para allá, y os prometo que si tienen algo y puedo traerme alguna reliquia, yo me la traigo. Pero dada mi afición a estas colecciones, ¿no? Pero sí es verdad que es extraño, es raro. Tiene otra, la lanza del Vaticano se guarda allí y es un poco más corta y es picuda. Luego hay otra lanza que está en un monasterio en Georgia, que no tiene desde luego pinta de ser una lanza del Imperio Romano, porque es triangular totalmente. Entonces, cuando ves una lanza de ese tipo, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que no tiene sentido ninguno. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar la de los Habsburgo. Y como os comentaba, y enlazo directamente con Hitler, él tenía fascinación por la lanza. Él, cuando sube al poder, antes pasa por una serie de vicisitudes, como fue un golpe de Estado, como fue entrar también en prisión debidamente al golpe de Estado, y luego ya cuando lo eligen como representante para alcanzar en este caso la Cancillería, pues él lo primero que hace cuando
empieza a anexionar sitios es dirigirse a Austria, entra en Austria de forma triunfal. Os podéis imaginar, Austria militarmente comparada con Alemania era nada. Por lo tanto, los austriacos dijeron, mira, nosotros no vamos a entrar en guerra. Entra. Y él, lo primero que hizo cuando entró en Austria no fue ir al Parlamento austriaco, ni mucho menos. Él directamente lo que hizo fue ir al Museo de los Habsburgo y directamente apropiarse de la lanza. Y cuando dicen que la tuvo en sus manos, dijo aquello de el mundo es mío. Y empezó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y él no lo hizo libremente. Ya la tradición nos contaba que la lanza la poseyó Carlomagno, por ejemplo, y que cuando Carlomagno la pierde es cuando muere. El primer emperador que cae, y en este caso, cuando es derrotado es cuando pierde la lanza, con lo cual mal iba la cosa. Decían que el propio Napoleón Bonaparte tenía fascinación por la lanza, también. Y fijaos que Napoleón fue, le decían el carnicero, en este caso, el corso, pero también llega a estar fascinado con la historia de la lanza. Y Hitler, nada más que tiene la lanza en su poder, se encarga de mandarla donde tenía las reliquias, como os comentaba, el castillo de Nuremberg. Cuentan que cuando está llegando a su fin la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, es el general Patton el que entra y coge la lanza del sitio donde estaba. Dicen que se queda mirando la lanza, embelesado. Tuvo que ser uno de los capitanes que llevaba el que le pegó un pellizco y le dijo, deja la lanza en la caja. Y la mandaron a Estados Unidos. Es decir, nadie quería tener la lanza por la borrachera de poder que te entraba cuando la veías. Cuando acaba la guerra es cuando la retornan y hoy día es donde se la puede ver, nuevamente en el Museo de los Habsburgo. Pero lo curioso de la lanza es nuevamente que durante la historia que tiene la misma se le atribuyen lo que son esos poderes milagrosos, esos poderes curativos. Decían que con quien estaba en contacto la lanza sanaba. Fijaos, os podía dar la gloria, pero os podía dar algo más importante que la gloria, que era la salud. Y esa lanza tenía ese poder. Tiene también una parte muy desconocida, que es cuando llega a Europa. Se cree que la lanza tiene un tránsito también extraño. Como os comentaba anteriormente, hay dos vías que nos llegan a nivel literario. La primera vía es en manos de José de Arimatea, que se la habría traído a Europa junto con el cáliz y habría dividido sus caminos. Cuando se pierde la copa y se pierde la lanza habría quedado en todo lo que es la zona de Alemania, y lo que es la copa habría pasado a la zona de Glastonbury, en lo que es Inglaterra, siendo el Grial de Glastonbury de la que tenemos precisamente muchos relatos a partir de esos relatos que llegan de Chrétien de Troyes. Y de la lanza, pues nos llegan relatos que lo ubican en el siglo VI, en los cuales ya se veneraba en lo que era toda la zona de Países Bajos actualmente, Dinamarca y Alemania, una reliquia que decían que había estado en contacto con la sangre de Cristo y que había sido la lanza de un centurión romano. Y claro, la única que se conoce con esas características, la más popular, es precisamente la que estáis viendo. En la actualidad, una vez que se recupera y queda suspendido, digamos, todo lo que era la posibilidad de moverla o de trasladarla o de incluso sacarla del palacio, se le han hecho también estudios. Los estudios a nivel armamentístico determinaron que para ser una lanza corta romana no se corresponde con el siglo I. Pero claro, la lanza ha sufrido tantísimas modificaciones que hoy día tampoco podemos estar seguros del siglo al que pertenece. No se le puede hacer, evidentemente, una prueba de carbono 14 porque, entre otras cosas, la lanza es metálica. Al ser metálica, como os comentaba anteriormente, al no haber elemento orgánico,
no se le puede hacer. Con lo cual nos tenemos que guiar de todo lo que son las orientaciones que han ido a lo largo del tiempo de la evolución del arma y del arma corta en el antiguo Imperio Romano. Hay un detalle que sí se parte a favor del propio armamento, y es que en el Museo del Louvre os podéis encontrar ese galo moribundo del que hemos hablado aquí cuando todo lo que fue la conferencia de la Sábana Santa, y en el galo moribundo se corresponde con una herida de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de ancho, lo mismo que tiene la lanza, y que se corresponde con una lanza del siglo I. ¿Se corresponde, por tanto, al ancho que tiene la lanza que estáis viendo? La verdad es que sí, hasta ahí sí, pero evidentemente no con el aspecto que veis aquí, que antes me lo comentaba uno de vosotros que me decía, bueno, esto más que una lanza es una bayoneta. Indudablemente, es así. ¿Por qué? Porque no tiene la morfología que tiene que tener una lanza. Si os fijáis, hay algo que tienen en común las dos. Lo primero que tienen en común es que si nos olvidamos de esta copa y vemos el grial que se guarda en Valencia o el grial que se guarda en León, la copa de Doña Urraca, nos vamos a encontrar con ¿qué? Pues que ambos han sido muy alterados. Ambos tienen muchísimos añadidos, muchísima pedrería, muchísimo elemento enriquecedor, que ya os digo, yo no lo veo mal, pero se desvirtúa, que al fin y al cabo es lo que no debemos nunca de entrar en materia histórica, y eso ha hecho que sea muy complicado a día de hoy poder demostrar la realidad de la lanza. La realidad de la copa, igualmente, es decir, es muy difícil. ¿Esto a qué nos lleva? Pues mirad, igual que hay en la actualidad muchos estudios que se están llevando a cabo sobre la Sábana Santa, no hay restos orgánicos en lo que es ni la lanza ni la copa. Por lo tanto, tampoco podemos saber si estuvo en contacto con el propio Jesús de Nazaret. Si vemos el cáliz de Valencia, vamos a ver que está inmaculado en su interior, pulcro, limpio. Y si vemos la lanza, pues lo único que vamos a ver es la herrumbre que tiene, está oxidada. Tener en cuenta algo, en muchos casos el acero era de baja calidad y en otros casos que no era acero, era hierro. Entonces, es muy difícil poder demostrar la realidad de cualquiera de las dos lanzas. Nos vamos a la iconografía popular, la iconografía que tenemos de nuestra Semana Santa. Y lo ponemos un poquito... Vamos a hacer un balanceo, ¿verdad? Examen. Ojo, qué cara me ha puesto. Pasos de la Semana Santa que luzcan un cáliz. La cena. ¿Y cuál más? El agua. ¿Y cuál más? Nosotros llevamos uno. Estrella lleva un cáliz, ¿no? ¿Cuál más? Montesión. Montesión llevó uno, el angelito, efectivamente. El angelito es más grande que el Cristo. El angelito es más grande que el Cristo, sí. Pero, y menos mal que le quitaron la nubecita de escayola, porque aquello pesaba un quintal. Pero bueno, aquello hace ya muchos años. Pero sí, efectivamente, todos tienen un cáliz. ¿Y todos cómo representan ese cáliz? La mayoría. Cáliz de plata o grano. Exactamente, que no se ajusta a la realidad histórica. Sin embargo, sí hacen bien en recordarnos precisamente la historia del grial. Hay otra historia que yo no me he querido olvidar de ella, que es la relación etimológica, es decir, de dónde viene el nombre de Santo Grial. Esto lo popularizó mucho Dan Brown en su novela El Código da Vinci, pero que Dan Brown no es ni mucho menos el que idea el argumento del Código da Vinci. El argumento del Código da Vinci llevaba años escrito. Lo escriben unos autores, que eran Lincoln y Weigen, que escriben un libro que se llamaba El Enigma Sagrado, que tiene muchos años, que no es una novela, es un ensayo, y que él hablaba del Santo Grial como la sangreal, es decir, la estirpe merovingia, en cuanto a que el Grial no sería realmente una copa, y sí sería la estirpe de los merovingios, que hay que decir también que es una estirpe que realmente existe, y que ellos decían que eran los descendientes reales de Jesús de Nazaret. No decían que fueran el hijo o que venían del hijo o de la hija de Jesús de Nazaret, en este caso de una hija que es lo que se le atribuye
apócrifamente, ¿no? Realmente lo que decían es que eran descendientes de la familia, que es diferente. Ya luego la novela se encarga de deformarlo todo, ¿verdad? Pero de ahí también la segunda parte, etimológicamente sangre real, que es la estirpe, en este caso genética. Mucho habría que hablar de eso y evidentemente es un tema que pertenece más a la literatura que a la realidad. Y hay que poner muchas veces los puntos sobre las íes. Queda muy bonito a nivel del mundo del misterio, a nivel de la historia heterodoxa, pero cuando nos ponemos a analizar un poco todo aquello, realmente es complicado, raya. ¿Por qué? Porque nos hubiera llegado en este caso, no tenía nada de malo, dicho sea de paso, que un señor con 40 años tuviera hijos, no es nada malo, ni tampoco hubiera sido malo hablar que Jesús de Nazaret estuviera casado, tampoco porque era lo más normal del mundo en aquella época. Tener en cuenta que en la Jerusalén de la época un hombre con 18 años estaba casado y tenía hijos, con 40 ni os digo. Lo raro era que no los tuviera, es decir, tampoco tenemos que rajarnos las vestiduras ni echarnos las manos a la cabeza por decir eso, porque era lo más normal. Al fin y al cabo Jesús de Nazaret era una persona normal y corriente que lo que había era instaurado en este caso no una doctrina, sino sí una idea, que es la que al fin y al cabo se desarrolla y es la que propaga mucho mejor el propio San Pablo. Y luego, dicho esto, que yo no quiero pecar en este caso de herejía en un lugar como este, pero sí es verdad que también nos vamos a encontrar que cuando os hablo de la Semana Santa de Sevilla, os tengo que hablar de lanza. Venga, a ver. La lanzada, escúchame. Hombre, si no me dice eso es para matarlo, vamos. ¿Y cuál más? ¿En qué paso aparecen más lanzas? Venga, La amargura. el cerro, La amargura. la amargura. ¿Cuál más? Yo os pregunto, yo de Semana Santa estoy muy pegado, También hay lanzas por ahí. Y si os fijáis en esas lanzas, yo no os quiero meter en compromiso, haciendo memoria, si os fijáis son lanzas cortas, muy idealizadas. ¿Por qué? Porque, claro, si nos paramos a ver la indumentaria, por ejemplo, de los armados de la Macarena, poco de real tiene, muy bonita, sí, muy bonita, muy vistosa, sí. Pero vamos, los centuriones romanos ni la guardia pretoriana llevaban plumas de avestruz en el casco, lo garantizo. Ni llevaban los brocaditos estos así plateados, ni llevaban la malla rosita debajo. No es mentira. Es decir, eso queda muy bien de la mano de su inventor y de la mano del que propaga esa idea, ¿no? Pero que tiene poco de realidad, teniendo en cuenta que no fue la única centuria que procesionó en la Semana Santa de Sevilla, que hubo otras muchas antes que esa, que solamente tenemos que revisar la historia de la Semana Santa de Sevilla para darnos cuenta de que hubo muchas y mejores. Pero yo no voy a entrar en polémica, pero hubo muchas y mejores. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la actualidad, cuando por ejemplo vemos el Santo Entierro, ahí sí nos tenemos que parar. ¿Por qué? Porque ahí sí, realmente estamos ante una realidad histórica del arma que portaban, que yo me voy a fijar ahora en el arma. La espada era la suya, el gladio, que era la espada corta. Luego tenían una espada larga. Y luego la lanza. ¿Por qué? Porque por aquella época a Sevilla se estuvo grabando una película de estas cosas. ¿Os acordáis cuando Samuel Brockton grababa en Madrid todo lo que era 55 días en Pekín, cuando grababa esas películas, ¿no? Montaron el pequeño Hollywood en Madrid. Bueno, pues se graba una película de romanos y se hace con un estudio muy intenso y muy veraz sobre cómo vestían los soldados romanos en la época. Y se compraron parte de aquellos indumentarios y se trajeron a Sevilla. Se trajeron la indumentaria y el arma. Y el arma es como se puede ver. Y si os fijáis en la punta, os vais a dar cuenta que es como esta lanza. Por lo tanto, ahí sí nos tenemos que frenar y nos tenemos que parar, en este caso, a atender a una realidad histórica que es la que podemos ver.
En los pasos, bueno, pues en los pasos, por desgracia, es todo muy visual, porque aquí en Andalucía tenemos esa plasticidad, ¿verdad? Por lo artístico. Si estuviéramos en Castilla y León, un poquito más al norte, es otro tipo de Semana Santa con otro gusto. Pero aquí nos gusta de ese tipo. Ni mejor ni peor, diferente, simplemente. Y por eso os comentaba que tenemos que ser muy fieles a lo que es precisamente ese contexto histórico y ese contexto que nos muestra la Semana Santa, que es muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente del fervor que despierte una imagen, que eso es importante, también, no sé si os ha pasado, a mí me pasa, cuando te paras a ver un paso pasar, te paras a darle vuelta y a pensar en la época y en lo acertado de la indumentaria. Yo cuando veía a San Esteban me recomían los demonios cuando lo vestían Vittorio Luquino. ¿Por qué? Porque sí, porque lo he hablado con ellos, porque no tenía sentido. Es decir, tenemos que ver más el qué, una indumentaria un poco más al uso de la época, ¿verdad? No como lo vemos. Por tanto, cuando veáis un paso, independientemente de la devoción que os creen las imágenes, pararos a pensar en la época. ¿Es correcto, es acertado lo que estamos viendo ahí arriba? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? No en la escena que está representando, sino en el marco que lo representa. Son los dos que están azotando al de la cigarrera y van así de verdad. ¿Era una columna de ese tipo? Bajita. Era una columna bajita. Ahí sí es cierto, ¿has visto? Herodes era así de verdad, tenía esa cara tan profusa, tan mala idea. No era, iban vestidos así. Los romanos que vemos eran correctos. Un caballo de los romanos iban así. El lanzazo se lo pegan desde un caballo o desde el suelo. Desde el suelo. Desde el suelo, ¿por qué? Porque tú ves esa distancia, esa es la correcta. No más alto ni más bajo. 30 centímetros del suelo, 40 centímetros del suelo, no más. No más. Incluso a dimas y a gestas, no te voy a decir una barbaridad, 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tampoco te vamos a subir 2 metros arriba. Si con que te cuelguen 5 centímetros ya tiene bastante. Y luego a la hora de lancearlo, lo más cómodo posible. Por eso un poquito elevado, para saber por dónde tienen que pinchar. Y una vez que hay sangre, el resto es fácil. La espada, en este caso, la lanzan tras sola. Es sencillo. Sencillo, claro. Sencillo para un tío de estos que estaba acostumbrado a matar. Evidentemente, ¿no? Pero pararos a pensar en todo eso. ¿Llevaba realmente un crucificado el paño de pureza? Pues no, se les crucificaba desnudo, literalmente. No se molestaban en poner nada. ¿Para qué? Si te voy a matar de todas formas. Y luego te van a descolgar y te voy a tirar. Hay una película que se llama Resurrección, se llama, y ahí lo muestran muy bien. Es decir, una vez que desclavaban al reo, lo cogían entre ellos y lo tiraban a una fosa, que estaba a unos 200 metros. Hoy si vais a Jerusalén, o si habéis ido, os enseñan que ahí está la iglesia del Santo Sepulcro y ahí está la iglesia de la Crucifixión. Eso no puede ser así, eso es incierto. Tiene que haber un mínimo de 300 metros, 300, 400 metros, no menos, que era lo que distanciaba el monte Gólgota del sitio donde fue enterrado. Entonces, a uno le choca, ¿no? Yo he puesto en más de un compromiso a los guías turísticos de allí, a los pobres, ¿no? Yo soy un turista incómodo. Entonces, claro, hago muchas preguntas, ¿no? Entonces, preguntaros por todo eso, que es interesante. Es muy interesante cuando vemos el resucitado, por ejemplo, que sale de un ataúd. No hay ataúd que valga. Era una mesa, un pollete, con una sábana por lo alto, ya está. No había más. Si quieren mañana quitar del resucitado el ataúd y poner una losa con una especie de sábana por lo alto, lo clavan. El resto realmente es parafernalia. ¿Qué pasos podemos darle una huertecita más?
Tranquilo, ¿eh? A la alegoría de aquí no le voy a sacar ningún pero, ¿eh? Porque todavía no está en el cielo, no sé cómo es, por eso no le saco ninguna pega. Pero que sepáis que realmente, bueno, tenéis que pararos a pensar un poco en la historia, en lo que hay detrás, y si os gustan las reliquias, cuando veáis pasar ese paso por delante vuestro, preguntaros en la realidad histórica. ¿Existen las copas? ¿Dónde están? ¿Dónde no están? ¿Dónde está la lanza? ¿Por qué se guarda? ¿Es real? ¿No es real? Y os vais a encontrar con muchas historias curiosas que están relacionadas con esta. He acabado. ¿Tenéis algunas preguntas? Allí hay un señor que tiene una pregunta. Siempre pregunta. Ese viene contratado por ti. A ver, pregunta. Una ciudad que mucha gente no conoce, que es una ciudad bastante curiosa, que es Coria, la Antena de la Cena. Sí. Cuando vas al museo, yo entro y yo he puesto una mantel y es una foto del original que está en la urna. Ajá. Tipo de historia, ¿no? ¿Qué algo sobre eso? Está investigado con esto y... Pues no está el mantel de la última cena, está en Vegas de Coria. Una especie de ensaladera está metida dentro, ¿no? Pues mira, tiene la misma dimensión que la sábana santa. Dicen que pudo haber servido de mantel, de una mesa de 4 metros, 4,10. Es correcto, ¿eh? Y que se habría usado de mortaja. No se ha permitido hacer ninguna prueba de carbono 14 sobre ese lienzo. Tiene una serie de ribetes que están pintados en azul, en este caso en azul romano, que se corresponde bien con los que podían tener en la época y que incluso el propio Leonardo da Vinci lo representa así. Incluso Leonardo nos firma su cuadro, su fresco, en el Palacio de los Esforzos, en el refectorio de Milán, porque no le hace falta. Porque realmente lo que hace es que coge un pico y le hace un nudo. Y ese nudo es el nudo de Vinci. Entonces cuando tú ves que Leonardo le hace una gracia el que tiene que planchar esto, cuando tú ves un nudo de esta guisa en un cuadro y no está firmado, es de Leonardo. ¿Por qué? Porque está firmado a la manera de Vinci, está hecho simbólicamente. Entonces, por ahí nos queda esa historia, ¿no? Hoy día es un paño que tiene mucha veneración. Yo he tenido la oportunidad de verlo, de estar varias veces de estar allí. Y igual que he visto muchas sábanas santas, porque hay muchas copias de la sábana santa. Aquí en Sanlúcar de Barrameda tenéis una, que está bastante bien, se guarda bastante bien, ¿no? Y en Sanlúcar de Barrameda que hay una, y se puede ver la sábana santa, una copia de la sábana santa, igual que hay otras 11 en España, ¿no? Y el mantel de Vegas de Coria es muy conocido. Tenemos que dejarlo ahí, porque como te digo, no sabemos si es real o no porque no hay estudio. Pero bueno, es curioso, tienes algunas conjeturas. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Por allí al fondo, por aquí, y preguntando, por allí primero. El tema de Iberia, vamos a ver. Has comentado que era la copa de la última cena o la copón o algo así. Y luego a la vez lo de José Arimatea, que recogió la sangre. Estamos hablando de dos distintos, el mismo. Del mismo. Menos creíble, ¿no? Es decir, la misma cena, cogió José Arimatea, es que la última cena se hace en casa de José Arimatea. Entonces, la cubertería era suya. Vamos, la cubertería. Por aquella época no se utilizaba la vajilla, ¿no? No se utilizaban cubiertos. Pero la copa era suya. Y, ¿yo qué quiere que te diga? Igual. No, pero yo te lo respondo en una hipótesis que muchos nos hemos preguntado. Se cree que al ser la casa suya, él guarda la copa en la que bebe el maestro. Y cuando se entera que es crucificado, él coge la copa y con la misma copa va al monte, al Gólgota, y recoge la sangre. A mí me cuesta trabajo. ¿Sabes por qué, no? Nuevamente, porque un judío no puede estar en contacto con la sangre de un muerto.
Entonces, ¿cómo se come esto? Otros dicen que no fue José de Arimatea, que realmente fue un seguidor griego que tenían, que fue el que saca la sábana santa de Jerusalén. Es posible, es muy complicada, esa pregunta es muy complicada, porque es que tendríamos que haber estado allí. Simplemente lo que nos va llegando es el vestigio geográfico de dónde van apareciendo las reliquias, pero no de quién lleva esa ubicación geográfica las reliquias. Es el problema que tenemos, por tanto, son conjeturas. Yo lo reconozco y en muchos casos más que conjeturas son elucubraciones. Muchas veces los trozos del puzzle que no encajan son reconstruidos a base de hipótesis y muchas veces las hipótesis no son acertadas o en otras ocasiones las hipótesis son correctas. ¿Quién sabe? Una puntualización. En el cuadro de Leonardo no hay copa, no hay ni una copa, ni un solo cáliz. De hecho, a él lo tildan de hereje y pinta luego, de hecho, él pinta a la Virgen de las Cuevas, no, la Virgen con el Niño, o la Virgen de las Rocas, la Virgen de las Rocas, la Virgen de las Rocas. Y está la Virgen con el Niño Jesús y San Juan, el primo, San Juan Bautista, que no es familia, leche, San Juan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo representan, ¿no? Y él pinta un cuadro y lo pintan sin las aureolas. Es que Leonardo... Leonardo era bastante... Sí, que está a la vera de él, con los colores complementarios. Yo tengo un estudio escrito de eso. Y claro, ¿qué ocurre? Que tú te puedes ver ese cuadro y no hay ni una sola copa en lo alto de la mesa, ¿no? Y con la Virgen de las Cuevas, la Virgen de las Rocas, yo metía la Virgen de las Cuevas, la Virgen de las Rocas, él pinta una segunda versión porque lo tildan de hereje y sí le pinta las aureolas. Él era para eso era muy especial, era muy especialito. Y con respecto al cuadro de Leonardo, es cierto, hay un estudio y choca, pero vamos, no te tienes que ir a ver a Leonardo da Vinci, con que te vayas a la Catedral de Sevilla ves lo mismo. Lo mismo. Cuando te vas a la Puerta de la Ascensión, ves todos los apóstoles que están en la primera grada y vas a ver que todos los rostros que tienen, todos llevan sus atributos. San Pedro lleva las llaves, San Pablo lleva la espada, Santiago lleva la nécora con la vara de peregrino, todos tienen la cara endurecida, angulosa, con barba. Y llegas a San Juan evangelista, ahora sí, y te va a chocar algo muy llamativo. No tiene la cara angulosa, no tiene barba, y él debería aportar un libro, porque el libro es el conocimiento. Sin embargo, tiene el pelo largo, cara redondita, y el libro es sustituido por un cáliz. El Santo Grial. La sangre es real, nuevamente. Y no te tienes que ir al Código da Vinci ni a Leonardo da Vinci. Está en la Catedral de Sevilla desde el año 1868. Una obra de Rafael Belver, basado en un diseño original de Durán y de Lorenzo Mercadante de Bretaña. Y ahora vienen muchas preguntas. ¿Cómo? Bueno, porque realmente es lo que te he comentado antes, ¿no? No estamos ante algo nuevo. Esto es algo de lo que se lleva hablando siglos. Lo que pasa es que ha venido Dan Brown en el 2001 y parece que ha agitado la caja de los truenos. Cuando no es así, esto es muy antiguo. Tan antiguo, fíjate, que en la propia Catedral de Sevilla te lo puedes encontrar. Y que está ahí, que solamente hay que ir, que no me lo estoy inventando, solamente hay que ir y verlo. Y ya está, además llama la atención. ¿Alguna preguntita más? Por allí al fondo. ¿Qué es lo que hay de lo de relato de René Chateau, así que se llama, de lo de Francia y demás? Nada. El cura se pierde... Nada, el cura realmente lo que hacía era que vendía misa, algo que era típico en la época, Se vendían las misas y las oraciones.
encuentra unos documentos, que sí es verdad que los encuentran en Rennes-le-Château, y él decía que era la estirpe merovingia. Lo que realmente se encuentra es una serie de documentos que tenían que ver con la administración pública francesa, que es lo que se cree hoy día, y que tiene un peso notable y hacen que sea realmente bueno, pues destacado y que coja mucho peso entre la aristocracia de la época. ¿No tiene nada que ver con el Brigade ni nada? No, no tiene nada que ver. Es algo totalmente diferente. Yo he estado allí en Rennes-le-Château. Me llama la atención porque tú cuando entras en la iglesia ves arriba, esto es un lugar terrible. Y tal y como entras, te llama la atención que el suelo es ajedrezado, en blanco y negro, y a mano izquierda te encuentras un demonio Asmodeo, que fue el que se cargaron, pero bueno, ahí está, ¿no? Y hay mucho de leyenda, también se relaciona con la masonería y demás, pero es más de leyenda que de realidad con respecto al tema de Rennes-le-Château. Un tema interesante, ¿eh? ¿Alguna preguntita más? Bueno, ¿A la de una? ¿A la de dos? bueno. Levantamos la sesión. Gracias.